Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Último episodio del Cine en la Ser de este 2021 con los últimos estrenos del año o los primeros de 2022. Hablaremos de Paul Schrader, que vuelve con El contador de cartas, también de Kingsman, el último blockbuster de este año, y de otros estrenos que han llegado a las plataformas. Y en series, atención, que diseccionamos la serie favorita del Cine en la Ser, Succession. ¡Acción! El Cine en la Ser con Pepa Blanes. Los últimos estrenos de 2021 están encabezados por Paul Schrader, guionista de Taxi Driver, que dirige El contador de cartas, una enésima mirada al sueño americano. ¿Ese es tu rollo? ¿Llevas un establo? Siempre ando buscando puras sangres. Te conseguiría un bancador sin problema. Te doy mi palabra. Es que prefiero no llamar la atención. A la sombra de James Bond se estrena la tercera entrega de Kingsman, que ahora nos lleva al pasado de la saga. Kingsman, la mejor sastrería del mundo. Pero ahora vamos a dedicarnos al espionaje. ¡Qué ingenioso! Miguel Ángel Muñoz le dedica un documental a la mujer que lo cuidó. Lo hace en el emotivo 100 días con la tata. ¿Qué tal te has levantado? ¿Estás preparada para tu primer día de actriz? Mira, he dormido como un liro. Ha hecho fresquito y esto era la maravilla del mundo. El cine francés propone para fin de año comedia, Vuelta a casa de mi hija o Cuando tu madre se atrinchera en tu casa. Por 3 días no podemos enviarla a Brasil. Pues echémoslo a suertes. No quiero echar a mamá suertes, ¿no? Pues llévatela tú. En televisión hemos dedicado tiempo a analizar una de las series de 2021, Succession, ese culebrón de ricos que habla del mundo y de la política de hoy. ¿Qué es esto? Oh, Dios. ¿Por qué las envías? No sé, es en plan... Esta es mi polla. ¿Como en plan que te follen? When I walk to the river, when I sing to the sky, when I'm queuing at the shallows, waiting in the light, nothing else to do, the sun is outside, she's bathing in the water, tear away my eyes. It's alright, it's alright, it's alright. We both have this time. It's alright, it's alright. Everywhere that I go, I fall in my dreams and clutch my heart, beating me. Everywhere that I go, I call to her soul. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine en la Ser. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, son los últimos estrenos de 2021 o los primeros de 2022, según miremos la botella. Y es que este ha sido todavía un año marcado por el COVID, por la intermitencia en la llegada de los estrenos, también por un tímido intento de normalidad en estos últimos meses, ya con aforos al 100% y con los grandes estrenos del año. La semana pasada discutíamos sobre las mejores películas del año. Vamos a ver si podemos añadir una más a esa lista, El contador de cartas. Sabes, creo que tienes una idea equivocada sobre mí. Sí, claro que quiero llevarme la pasta y entrar en la serie mundial, pero no hay nada más. Ese chaval, Kirk, necesita mucha ayuda. Está hasta arriba de deudas. Sé lo que es eso. Y si le ayudo, a lo mejor puede empezar de cero, retomar los estudios y tener otra vida. Y después de casi 2 décadas alejado en la primera fila del cine de autor, Paul Schrader, guionista de éxitos como Taxi Driver, Toro Salvaje, regresó después de haber dirigido muchas películas antes en 2017 con El Reverendo. En esa misma línea, ¿no?, con la idea de mirar pues esos rotos de la sociedad americana, estrena ahora El contador de cartas, que estuvo en Venecia, una crónica de un atormentado veterano de guerra de Irak, convertido en jugador de póker en Las Vegas. Él es Oscar Isaac, a quien su pasado le explota en la cara cuando conoce al joven Ty Sheridan, que le propone asesinar al que responsabiliza del suicidio de su padre, a William Dafoe. En Venecia decía Paul Schrader lo siguiente.
Lo que me preocupaba era mostrar de fondo la falta de responsabilidad que existe en las sociedades contemporáneas. Y luego este personaje es básicamente alguien a quien la sociedad ha perdonado, pero él no se ha perdonado a sí mismo. Y pensé, ¿qué puede haber hecho que fuera tan terrible, tan imperdonable? Y pensé en que había vuelto de Abu Ghraib porque es una mancha para toda la nación, no es solo un crimen. Vive en ti, pero también en todos los que estuvieron involucrados. Y creo que si piensas en algo imperdonable, eso es imperdonable. And it will outlive you, and it will outlive everyone else involved. And so if anything is unforgivable, that is. So that's why I came to it. Hablaba del perdón, uno de los temas de todo su cine. Estaba también en esa rueda de prensa Oscar Isaac, el actor que decía que desde tiempos de estudiante quería trabajar con Paul Schrader, que leyó el guión y que bueno, pues le pareció el guión más difícil de interpretar de toda su carrera. La mayoría de los personajes que han hecho torturas o las han visto tienen esos problemas, pero al final William es el más misterioso de todos. De hecho, la intriga iba creciendo conforme leía el guión. Es el más misterioso y difícil de todos los personajes que he hecho. Bueno, pues hablamos de perdón, de redención, como uno de los temas de este director y guionista. Chicos, ¿cómo creéis que lo aborda en esta película? José. Pues yo creo que me gusta mucho el concepto que decía Paul Schrader de mancha, ¿no? Porque es una mancha moral, pero que se extiende a toda una sociedad. Y creo que viendo la película es un tipo de cine casi en vías de extinción, ¿no? Este tipo de película tan Schrader, que tan coherente con toda su trayectoria, en las que indaga en el alma oscura de América, del sueño americano, de la culpa, la redención, como tú decías, en una cinta que tiene un tempo muy particular, que por momentos también es un poco áspera, no sabes qué te quiere contar, tiene un desarrollo a veces que dices, le falta, ¿no? Un poco acostumbrado ahora, quizá a los nuevos thrillers modernos, le falta ritmo, pero que yo entro en la historia porque básicamente creo que es un personaje muy bien escrito, muy parco también en palabras, y que Oscar Isaac hace un trabajo de contención que al final es mucho más efectivo para el personaje, ¿no? Porque arrastra todo ese pasado, toda esa culpa, y busca también su propio perdón, perdonarse a sí mismo a través del otro personaje, ¿no? Del joven que busca venganza, y ambientarlo en Las Vegas, pero no salir casi a la calle, sino ir de motel en motel, de salón en salón, con esas particularidades, ¿no? Del personaje de Oscar Isaac, vistiendo la habitación de blanco, casi no dejando rastro de dónde pasa. Es un personaje que no existe, una persona que se ha querido borrar prácticamente del mapa. Me parece muy sugerente todos los detalles de la película y la capacidad, ¿no? que tiene para crear ese universo también desde la fotografía y la dirección por el Schrader en interiores y sin salir prácticamente a una ciudad tan vistosa en lo cinematográfico como Las Vegas. Elio, la verdad es que ha tenido un renacer, ¿no? Con El Reverendo y ahora con esta película, aunque mantiene un poco lo que son las señas de su identidad. Sí, el Reverendo a mí me gustó mucho y en todo su cine pues encontramos casi el mismo tipo de personaje, ¿no? Este hombre solitario que se siente culpable de algo que ha cometido él, pero que también ha cometido toda la sociedad, ¿no? Y entonces todas sus películas hablan de la redención. Son hombres, ya te digo, solos, que viven en una especie de limbo, que dejan pasar la vida, que esperan que no suceda nada a su alrededor, pero de repente sucede algo que les mueve a actuar. A mí me gustó mucho más El Reverendo, que trata de otro de los grandes problemas de la sociedad norteamericana, como es el medio ambiente, cómo cuidamos el medio ambiente. Aquí es la guerra de Irak, esa culpa colectiva que tiene la sociedad norteamericana de la guerra de Irak y en concreto de las torturas, ¿no? cometidas allí por su ejército. Y entonces a mí la película me parece que tiene una frialdad extrema, que
como espectador la puedes rechazar un poco porque no es fácil entrar ahí, ¿no? No, Esos verdad. casinos, como decía José, con esas luces, con esos ambientes fríos. Me gusta mucho también Paul Schrader cómo descubre esos lugares de América, cómo los muestra de una forma tan poco convencional, ¿no? Y luego sí, la película a mí me pide más participación de Willem Dafoe, que es uno de sus actores fetiches, ¿no? Pero bueno, la película se ve con interés, se ve bien. A mí ya te digo que me gustó muchísimo más El Reverendo, me parece mucho más redonda que esta. Sí, en esta es verdad que quizá El Reverendo también tenía esa frialdad, pero aquí va un paso más allá. Aún así, me sigue fascinando la capacidad que tiene Schrader para dibujar este tipo de personajes y a la vez para hablar de un pecado que sigue cometiendo la sociedad americana una y otra vez, ¿no? Da igual que sea la guerra de Vietnam, es la guerra de Irak y probablemente en el futuro será todo lo que ha pasado en estos años, ¿no? Y como esos personajes, casi unas masculinidades que también están en decadencia y que intentan apoyarse pues en mujeres que conocen o en esos personajes que son casi como un hijo, y luego todas las reminiscencias pues a la religión, ¿no? Que siempre ha estado también, se dice en el cine de Scorsese y pues también está en su cine, ¿no? Ese perdón, esa culpa, esos sentimientos que pesan tanto en películas que hablan de la sociedad americana, ¿no? A mí la verdad es que me ha gustado mucho y me hace mucha gracia, no hemos comentado, que el propio Schrader la haya elegido como la mejor película en su lista de las mejores películas del año. Pero me parece una maravilla, o sea... Es que es una maravilla el Facebook de Paul Schrader, porque es un género en sí mismo, ¿no? Como va comentando las películas. Hablabas de Scorsese, se han encargado también de que en el cartel y de que al principio de la película ponga indudablemente producida por Martin Scorsese. Y también quería resaltar, ¿no? que este año, que sé que no está en la carrera de premios, Oscar Isaac, pero creo que ha sido uno de los grandes actores de esta temporada. Ha sido capaz de hacer esta película en la que lleva todo el peso, ¿no? Dune. Y de una forma como muy parca, muy íntima. Ha hecho Dune, siendo uno de los grandes protagonistas en esta primera parte, y luego ha hecho en serie Secretos de un matrimonio con su amiga Jessica Chastain. Yo creo que ha hecho un año impresionante que, bueno, se hacía falta, pero da cuenta del actor que es. Sí, eso es cierto. Bueno, vamos, si os parece, con otro estreno potente esta semana, el último blockbuster de 2021, Kingsman, La primera misión. Es otra entrega de esta saga de espías británicos, menos elevados e intensos que James Bond. Harry Dickinson, Ralph Fiennes y Aaron Taylor-Johnson lideran el reparto de esta historia dirigida por Matthew Vaughn, ambientada años antes que las películas anteriores y centrándose en explicar el origen de estos espías que velan por el bien del mundo. Ni se imagina de lo que soy capaz. Necesitas un traje. Me vendría mejor un traje de caza. Armados y dispuestos. Nunca bebo de servicio. Pues la primera y la segunda entrega, que a mí me parecieron divertidísimas, con Colin Firth, jugaban un poco con esa diferencia de clases, con el chonismo, con el humor muy gamberro, incluso había bromas a la monarquía. No sé si esta tercera sigue esa línea, si pierde su gracia, si fracasa, José. Pues es un poco bluff, porque yo creo que básicamente es que no me da coraje, porque a mí me gustó mucho la primera y que funciona casi como un reverso, ¿no? Una cara B de James Bond, con esas críticas al clasismo, se ríe de la inteligencia británica, del MI6 o MI5, como sea, los servicios secretos y estos que operan por su cuenta, ¿no? Y la dupla que formaron en la primera entrega especialmente, en la segunda ya más descafeinada, Colin Firth y Taron Egerton, pues sí que era muy divertida, ¿no? El contraste. Y ahora aquí pues no están ninguno de esos personajes, porque es una historia de orígenes que se remonta pues prácticamente a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y lo que hace es retorcer la historia y jugar con la historia. Entonces aparece pues como villanos Mata Hari, aparece Rasputín. Lo que pasa es que la caricatura no es tan gamberra o se le va un poco de tono, creo yo.
y luego incluye una parte emocional con el personaje de Ralph Fiennes para el nacimiento de esta agencia Kingsman, del servicio secreto en esa sastrería, en la que, bueno, le imprime una parte emocional con su mujer en las guerras coloniales, después con su hijo en la Primera Guerra Mundial. Hay un momento bélico casi, ¿no? De las trincheras, yo creo que son las mismas, el estudio que utilizaría Sam Mendes en 1917, porque son prácticamente calcadas la trinchera y alguna de las escenas que quiere recrear, si no supiéramos que se grabaron seguramente casi a la par, porque esta película lleva guardada mucho tiempo en el cajón, y yo creo que la mezcla de temas que quiere tratar, pues al final se olvida un poco de ser divertida, gamberra y ser más incisiva, ¿no? con lo que quiere contar, y se centra mucho en la parte emocional, que yo creo que hace que la cinta pues pierda fuelle y pierda gracia en lo que es esta saga. O sea, que no va a superar a Spider-Man, ¿no, Elio José? No, eso, vamos, eso me ha puesto con vosotros, no sé, el primer vino del año, si queréis, pero vamos, claro, es que estoy segurísimo que no. Antes de pasar a los estrenos, ha habido dos fenómenos. Uno, Spider-Man, que ya apuntábamos, ¿no? Porque pues había habido récord de preventa. Y el otro, No mires arriba, que cuando ha llegado a Netflix el 24 de diciembre, pues ha sido una revolución en Twitter. Pero lo que es un hecho, me parece súper curioso que No mires arriba, que nosotros la comentamos y en el programa del día 10 de diciembre, porque se estrenaba en algunos cines y sabíamos que el día 24 se estrenaba en Netflix, pues no era el tipo de película fenómeno que encajaba en Netflix. No sé si ha sido pues los autoconfinamientos, el fin de semana de Navidad, que ha hecho que de pronto todo el mundo se ponga a ver No miras arriba, pero sí que me reconcilia un poco que al final alguien, aunque sea en plataformas, vea la cara de Meryl Streep y Leonardo DiCaprio y sigan siendo estrellas en tiempos de plataformas, por favor, que eso no cambie. Yo creo que lo que pasa con No mires arriba es que todo el mundo se siente muy identificado, sí, o encuentra a alguien a quien la película se refiere directa o indirectamente, o que se puede ver reflejado en ella, ¿no? Pues y los comentarios que hay en Twitter son graciosísimos, tanto a favor como en contra. O sea, es de estas películas que sacan de nosotros nuestro lado más visceral, ¿no? Y, o la odias o la amas profundamente, o te ríes o no te hace ni puñetera gracia. Es una película muy Twitter, en tanto que es un poco de trinchera, o sea, tienes que estar o a favor o en contra, y esta cosa al tener un contenido político, pues claro, el crear bandos en torno a la película es muy fácil, entonces es muy fácil, o sea, en Twitter. Es la película para echarnos trastos a la cabeza. Exactamente. En Navidad. Pero bueno, maravilloso que hayan visto una película de Adam McKay así en masa estas Navidades. Vamos con más estrenos que no sé si van a tener la misma suerte. Por ejemplo, la francesa Vuelta a casa de mi hija, otra comedia dirigida por Éric Laven, que ya hizo Vuelta a casa de mi madre. Esta vez es la madre la que va a casa de la hija, como dice el título, y trastoca su día a día. Claro que no vamos a dejar que mamá vaya a un hotel, pero el problema es que ahora mismo yo no puedo tenerla. Tengo un montón de curro, una auditoría para el martes, y si está en casa me hablará todo el tiempo. Es inviable. Nico, por una vez, ¿por qué no te ocupas de mamá? Pero yo también tengo curro. No puedo embandolme al ojo en casa de un amigo. Pues la verdad es que es una película hipernavideña, donde tienes que estar con los padres conviviendo durante muchos días. Seguro que muchos espectadores se van a sentir identificados, y otra vez más pues es esta fórmula que tiene el cine francés de llevar comedias y de hacer comedias de todo tipo de cuestiones íntimas o sociales, ¿no? Y en este caso, bueno, pues también están los cuidados, cuáles son las relaciones entre hijos y padres cuando llegan a una cierta edad. Bueno, no descubre la pólvora, pero bueno, es entretenida. Nos llega también un estreno británico, pero ambientado en la comunidad iraquí que vive en Reino Unido. My Beautiful Baghdad, que es una película que cuenta el día a día en un café donde se reúnen exiliados en Londres que lidian con la hostilidad británica y además el peligro de tener a una mezquita salafista cerca. Estáis haciendo un buen trabajo. Oh, muchas gracias. Nos están mirando. No estamos en Bagdad. Ah. ¿Os he preguntado yo alguna vez si os ponéis encima o debajo de vuestras mujeres? El cuerpo de un musulmán debe permanecer limpio. Y estas mujeres fáciles son impuras. No son dignas de vosotros. Solo podéis casaros y compartir placeres con una musulmana fiel. Alá es grande. Elio, es una película curiosa que me recuerda un poco, salvando mucho las distancias, a Mi pequeña lavandería.
Sí, la verdad es que trata estos temas que son polémicos o que dan mucho que hablar en el mundo árabe, como es el pluralismo político, ¿no? El ateísmo, la condición de la mujer, la libertad sexual de las mujeres y de los hombres, ¿no? De la homosexualidad, el integrismo islámico. Yo creo que aborda, y luego todo eso envuelto en un crimen y también con el pasado político de los personajes que aparecen en la película, la guerra de Irak, el régimen de Saddam Hussein, en fin, yo creo que mezcla demasiadas cosas, pero la película se ve con interés porque trata una panorámica bastante amplia de cosas que se están hablando hoy en día en el mundo árabe y también en el mundo árabe integrado o que pretende integrarse en las sociedades occidentales. O sea que yo creo que es una película que sí que puede servir, o sea, para comprender muchas de las cosas que están sucediendo en ese mundo. Y como te digo, a mí me parece que tratan demasiados temas, o sea, que quizás se tenía que haber centrado solamente en algunos de ellos. Bueno, pues hay más cine británico. En Filmin se estrena Yerbes, una película dirigida por Félix Barantini. Es un drama o más bien un thriller culinario rodado en un plano secuencia para contar el estrés que se vive en la noche más concurrida del año en uno de los restaurantes de moda de la capital británica. Ansiedad, precariedad, todo aparece. Es un puto chiste, ¿no? Pero es su primera semana, es responsabilidad mía. No es su primera semana en una puta cocina. Ahí fuera hay 1 millón de chicos que matarían por la oportunidad que te he dado. Vamos a hacernos un selfie para eso. ¡Feliz Navidad! No haces los pedidos Ya así, lo sé, no me puedo olvidé de trabajar. pedirlo anoche. Lo siento, te pido disculpas, te pido Bueno, disculpas. pues la verdad es que es una película que invita o mete al espectador en un restaurante, en la cocina de un restaurante. Muchas veces como consumidores está bien saber cómo se trabaja dentro de esa cocina. Interesante propuesta. Y lo hace con un actor que claro, es una garantía, Stephen Graham, que lo hemos visto en series como The Virtues o Condena este año, la miniserie que emitía Movistar, que está entre las mejores del año y que es uno de los grandes de la interpretación británica, que ha estado más vinculado últimamente a las series, pero que aguanta perfectamente un plano secuencia, ¿no? Y esa tensión durante tanto tiempo. Totalmente de acuerdo, o sea que Hierro es otro de los estrenos y queremos repasar también algunas de las películas que han ido llegando estas últimas semanas directamente a las plataformas y que también queremos recomendar. Por ejemplo, en Netflix está Claroscuro, es la ópera prima de la actriz Rebecca Hall, que además cuenta en blanco y negro una historia familiar, la de una mujer negra que se hizo pasar por blanca. Era una práctica que realizaban algunos afroamericanos para conseguir vivir una vida digna en medio de la segregación racial de los años 20. Tessa Thompson y Ruth Negga, nominada a los Globos de Oro, son las dos protagonistas. En fin, si hace pasar por blanca. ¿Tú nunca te lo has planteado? ¿Qué? ¿Que si te has planteado hacerte pasar por blanca? No, ¿por qué iba a hacerlo? Es decir, por conveniencia en ocasiones, supongo, pero no. Tengo todo lo que siempre he querido. Excepto un poco más de dinero. Claro, eso es lo que quiere todo el mundo. Un poco más de dinero. Realmente me parece una película fantástica, que no entiendo que se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie. Entiendo que es una peli más pequeña, pero Netflix ha apostado por ella en un blanco y negro precioso, justificado en este caso, ¿no? Como ahora estamos en la moda del blanco y negro, hay muchos que no están justificados en 4/3, en cuadrado, y me gusta mucho la historia, no solo por descubrir, que yo no lo sabía, que había pues personas negras, ¿no? Que se hacían pasar por blancas, las que tenían la tez más clara, sino porque no convierte a la persona que se hace pasar, la convierte en víctima. No es el negro, no es la negra, ¿no? La que es víctima, sino es la otra persona, la que ha traicionado casi a su raza. Y me gusta cómo lo plantea porque tiene también como un aire muy trágico, muy de Hitchcock en algunos momentos, con una presencia muy fantasmal, ¿no? De la envidia, la venganza. Y ideas muy interesantes de la época entre las dos actrices, o sea, Ruth Negga y Tessa Thompson, que creo que están fantásticas también y que podrían perfectamente competir en la temporada de premios, y creo que le da la vuelta a la historia, o lo que podríamos pensar de esta historia, ¿no? Que fuera una historia de envidia, y no es una historia de envidia porque tú tienes ciertos privilegios por hacerte pasar por blanco, sino que es al revés, sino la que se hace pasar por blanca sufre
pues un poco el desarraigo, ¿no? La desconexión de su comunidad e intenta volver a esas raíces. Y creo que es una película con muchas capas y muy interesante. Totalmente de acuerdo. Y en Apple, otro estreno, El canto del cisne, es una distopía protagonizada por Mahershala Ali. Es un padre de familia con una enfermedad terminal que acepta una opción alternativa, clonarse básicamente para evitar su muerte. Naomi Harris, Glenn Close o Awkwafina completan el reparto de este drama dirigido por Benjamin Cleary. Todavía no me lo creo. Volveremos a enamorarnos de una personita. Y en HBO Max ha estrenado su último trabajo Steven Soderbergh. Es un thriller criminal ambientado en los 50 titulado Sin movimientos bruscos. En Detroit unos delincuentes tienen el encargo de robar un documento misterioso que acaba siendo más importante de lo que parecía. Don Chiller, Benicio del Toro, John Hamm, Brendan Fraser o Ray Liotta. Y atención, uno de los hombres de los que vamos a hablar ahora en la sección de series, Kieran Culkin. Dice que le entregará la libreta y le garantiza 50.000, quizá más. Mucho más. ¿Y qué saca él? Salva el pellejo y gana 5.000. O sea que los 50 no son de verdad 50, son 45. Pues todas estas recomendaciones las tenéis en plataformas y vamos a terminar con una más. Es un documental español que nos recuerda pues también lo que ha marcado 2020 y 2021, el confinamiento y las relaciones intergeneracionales. 100 días con la Tata, ganó el Forqué a Mejor Documental, lo dirige el actor Miguel Ángel Muñoz y en él cuenta la relación con la mujer que lo cuidó. ¿Qué tal te has levantado? ¿Estás preparada para tu primer día de actriz? Mira, he dormido como un lirón. Ha hecho fresquito y estoy en la maravilla del mundo. Ella es la hermana de mi bisabuela, me cuidó cuando era pequeñito, no tampoco demasiados años, prácticamente fueron 3 años muy intensos, de mis 3 a mis 6 años, y luego pues seguí ayudando a mis padres que trabajaban y por eso ella vino cuando yo era muy pequeñito a echar una mano y a lo largo de mi infancia y también adolescencia. Pero sí es cierto que el vínculo que creamos desde tan pequeñito fue tan fuerte que nunca nos hemos separado. ¿Te da miedo la muerte? No. Y 100 días con la Tata es la película que cuenta esta maravillosa historia de amor y nace de la necesidad que yo tengo de alguna manera de perpetuarla y de aceptar que algún día no estará conmigo. ¿Y quiere que le diga una cosa? Sí. Vivo por él. Él me da la vida. Y he tenido la suerte de poder cumplir ese sueño de rodar. Empecé a rodar ya con equipo profesional hace 6 años y cuando vi cómo nos lo pasamos de bien, fueron los mejores momentos que nunca habíamos vivido juntos. Cuánto le gustaba a ella estar con el equipo de rodaje, lo grandísima actriz que era y también el estar yo detrás de la cámara dirigiendo, que sabía que era algo que tenía pendiente y que quería probar en algún momento, me di cuenta que me gustaba tanto como interpretar y dije, pues entonces esto hay que elevarlo y llevarlo a una película. ¿Realmente yo he hecho todas las cosas que me gustaría hacer con mi tata antes de que se muera? Vino la pandemia, nos cambió los planes a todos y estuve encerrado con ella en su casa de 35 metros cuadrados 100 días. De ahí el título de 100 días con la Tata. ¿Qué es lo que busca usted? Pues yo busco que anotemos aquí un montón de cosas que queramos hacer. Y adentro. Es un reflejo de cómo hay que envejecer mi tata. A mí me encantaría, cuando sea muy mayor, poder parecerme lo máximo a ella. Ella no te dice que no a nada. También es cierto que él tiene una confianza plena en mí, sabe que yo nunca voy a hacer algo que a ella no le venga bien. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer este proyecto, reuní a todo mi equipo. Primero, cada vez que hablábamos personalmente, cada persona, jefe de departamento, se lo explicaba. Mandé un mail a todos y luego les reuní antes de empezar el rodaje y les dije, esto que estoy haciendo es para pasarlo bien y para disfrutar con mi tata. Nada que yo sienta que a ella no le va a sumar, lo vamos a hacer. Y ahora yo mi deseo. Ahora tú di un deseo. Yo lo único que deseo es estar siempre junto a tu vera. Respecto a la salud mental de los cuidadores y en general, es un tema muy importante que está en la película y que yo sí que como director quería mostrar desde el principio. Eso lo tenía muy claro y estaba escrito ya en mi guión de ficción. Incluso en aquel rodaje que hicimos, yo grabé unas sesiones de terapia reales que aparecen en el documental. Yo hago terapia hace muchísimos años y lo he dicho públicamente muchas veces. Recientemente he participado en una campaña que ha hecho UNICEF hablando de las enfermedades mentales y quería, y no es casualidad, que el primer plano de mi película comienza con una sesión real de terapia, porque
es muy importante que entendamos que igual que nos cuidamos de cara para afuera, el cuerpo, otro tipo de cuidados, de puertas para adentro, también es muy importante cuidarse, si no más. Me imaginaba nuestra historia de amor en una película y quería tener esa cantidad de sorpresas que yo le iba a dar grabadas. Es imposible tener una vida de calidad con las ayudas, las posibles ayudas a las que puede optar una persona mayor en el mundo en el que vivimos. En la película hablo de esto. El mundo no está preparado para las personas mayores que son dependientes. Y también hablo de la parte económica, de todo lo que cuesta sostener simplemente lo que te mejora la calidad de vida, unos audífonos, no te los puedes permitir. Y si una persona no escucha, su nivel de comunicación disminuye y por lo tanto se empieza a aislar del mundo. Y si se empieza a aislar del mundo, entras en un estado de soledad, de depresión, donde no tienes ganas de nada. Cualquier pequeñita ayuda a que el estado de ánimo de una persona mayor sea mejor y por lo tanto pues pueda tener más ganas de hacer cosas. Si una persona no tiene ganas de hacer nada, poco a poco se va aislando y todo va siendo peor. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Rape me, my friend. Rape me again. Y despedimos este 2021 que en términos seriéfilos pues podría ser como una segunda temporada de 2020. Arrancamos nuevo año. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Feliz año. Que no te guste. Igualmente. Bueno, vamos a dejar atrás este año poco fructífero en lo que a series de televisión se refiere, pero con una serie, pues para nosotros una de las más brillantes, la hemos disfrutado muchísimo, hemos comentado cada semana los capítulos y bueno, ahora que ya la hemos visto completa, la tercera temporada, la hemos digerido, pues vamos a hablar largo y tendido de Succession. Pues sí, una serie con la que podemos abrir esta sección escuchando a Nirvana, no puede darnos más que alegrías. Los fans de la serie sabrán en qué momento sonó la voz de Kurt Cobain, no sé si se puede considerar un spoiler o no contarlo, así que me voy a callar. Succession nos ha puesto de acuerdo en esta mesa como la mejor serie del año y eso que ponernos de acuerdo no es nada fácil. Ha terminado esta entrega de la serie de HBO Max sobre los Roy, esa familia numerosa y bochornosamente rica y esa lucha Shakespeariana por controlar su imperio mediático a través de las bajezas mejor escritas de la televisión con altísimo presupuesto. Una temporada que comenzó con la empresa familiar Waystar herida de muerte después de destaparse las actividades corruptas del patriarca Logan Roy. Cuando me haya apartado temporalmente, ¿quién será el consejero delegado? Me la suda totalmente. Solo son nombres. Hablad. Que broten las 100 flores, sin represalias. Bueno, yo quiero decir que yo valdría. ¿Qué? ¿Por qué no? Sé lo que valgo. Cal, si aún tienes las manos limpias es porque en tu casa de putas también hacen la manicura. Pero Logan Roy nunca pierde, ni siquiera cuando el creador de la serie, Jesse Armstrong, nos lo muestra más vulnerable que nunca. El personaje, magistralmente interpretado por Brian Cox, juega con todos los que están a su alrededor y sale indemne, a pesar de que los enfrentamientos con sus hijos, especialmente con Kendall, se han ido recrudeciendo en esta temporada. Has ganado. Porque eres corrupto, igual que el mundo. Bueno. Yo soy mejor que tú. Tú eres, y odio decirlo, porque te quiero, pero eres el mal. No hables sobre cosas que no entiendes. Eres muy astuto, pero lo que has hecho es explotar toda la mierda, ese resentimiento americano de clase y terraza. Pues yo creía que solo informaba sobre el tiempo. Has convertido la bilis negra en dólares de plata. Y te acabas de dar cuenta, ¿no?
Bueno, desde que empezó la serie decíamos tenemos que hacer un especial, tenemos que traer a alguien para hablar de la serie, un millonario, vendrá, no sé, Pablo Isla, Marta Ortega. No, hemos traído a lo más parecido que tenemos en el cine español a un millonario, que es Borja Coveaga. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices de millonario? Pero no, por bueno, favor. es director de guionista de 8 apellidos vascos, director de Negociador, bueno, un guionista reputado, con 8 apellidos vascos ya te acercaste a los Roy un poco. Tú dices que, bueno, en realidad si hicieras una adaptación sería Carralejalde, Logan Roy sin ninguna duda. O sea, eso sí que no te lo quito. Bueno, Coveaga, muchas gracias por estar en el Cine en Encantado la de SER. estar hablando de, qué bien dices Succession. Succession. O sea, yo digo sucesión. Pues, me parece pues mucho de más fácil. sucesión vamos a cambiar, vamos a empezar Vale. a decir sucesión. Bueno, ¿qué tal estás después del final de la temporada? ¿Qué te ha parecido así en líneas generales lo que ha sido toda esta temporada, que te he visto ahí comentando capítulo a capítulo? He comentado capítulo. Bueno, es posible que haya comentado algo, porque sí que me gusta muchísimo la serie desde el principio. Es decir, que he sido seguidor desde el inicio, aunque eso no quiere decir que a mí me gustaba antes de que molara. Simplemente me ha gustado y ya está. No quiero darle mayor importancia a este asunto. Pues me ha gustado mucho la temporada, o sea, me lo he pasado muy bien, con sus pros y sus contras. El pro es que creo que ha habido como en medio de la temporada como 3 o 4 episodios que han sido lo mejor de toda la serie entera. Y algún contra, pues sí, bueno, algún contra. Kendall se ha convertido en una especie de payaso. De meme, en un meme. Ya, o sea, que quiero decir que el personaje es interesantísimo. A mí siempre desde el principio me había atrapado muchísimo ese personaje. Pero es verdad que claro, menos mal que en los últimos episodios por lo menos se daba cuenta de lo ridículo que era, porque había un momento en que ya decías, bueno, este ha perdido completamente la cabeza. Y es verdad que comparado con el final de la anterior temporada, que fue como el shock del micrófono cayendo y todo eso, este final es estupendo, pero no deja de ser una llamada de teléfono un poco, y entenderán los que lo están viendo. Yo es que veía las notas de IMDb y decía 9,9, pero a ver, ¿qué es 9,9? O sea, la Nadia Comaneci de las series. Pero vamos, que una gozada. Incluso la gente que decía que al principio había costado que arrancase y todo eso, a mí el episodio inicial de ellos, no sabiendo en qué país aterrizar, porque Logan Roy, evidentemente, aunque parezca un tío que tiene todo bajo control, se le va la olla bastante. A mí eso ya me tenía atrapado. Eso, básicamente. Me ha gustado mucho, o sea, estoy deseando que empiece la cuarta. Yo también. Ya. Y me imagino que sus creadores y actores no, porque dicen, bueno, si acabamos de terminar esta, pues vamos ya a trabajar con la siguiente, pero bueno. ¿Y ha conseguido HBO Max crear un clásico, como han sido suyos Los Soprano, A 2 metros bajo tierra o The Wire? Sí, yo creo que sí. Aparte que es verdad que había, de igual manera que siempre decían, tú imagínate estar en el momento en que se estrena pues una de las mejores películas de Spielberg o de Howard Hawks o de William Wilder o de Alfred Hitchcock. Pues creo que esto es lo más parecido a sentido, porque creo que en realidad es muy fruto de nuestra época, ¿no? No deja de ser el típico culebrón de ricos que hemos visto un montón, como Dinastía, Dallas y todos estos, o Falcon Crest, pero con un sentido de humor muy propio de nuestro tiempo. De nuestro tiempo, y sobre todo porque en realidad yo es que le achaco todo a que no hay nadie más admirable que su creador, que James Armstrong. O sea, es un tío que ha escrito el mejor episodio de Black Mirror, que es el de The Story of Us, ¿no? Se llama así, creo que es, no recuerdo exactamente. Bueno, el episodio de la pareja, el que parecía Secretos de un matrimonio de Berman, pero con bien. tecnología. No, pero bien, por favor, Pepa, por favor. Luego, ha sido guionista de Armand Iannucci, lo que significa que es guionista de Thick of It, VIP, y quizás una de las mejores comedias de los últimos años, que es Four Lions, que nosotros intentamos plagiar de manera muy burda en Fe de Terras, porque es una comedia sobre un comando de Al-Qaeda y quien no la haya visto debe correr a verla. Y luego hace esto. Es decir, que es un tipo con una sensibilidad, con un humor negro. Y los últimos tiempos que se ha hablado mucho de si Succession es una comedia, no lo es, si es un culebrón, si es un drama. Yo es que siempre he visto ha habido momentos de esa temporada y los dirigimos a quien la ha visto, ¿no? Realmente. Sí, claro. Sí. Pues el momento en que habla del vino en la cárcel, Tom. Bueno, es maravilloso. Es de los grandes momentos en que la obsesión de Tom con ir a la cárcel y hablando mirando
en Google Las mejores cárceles. El TripAdvisor de las cárceles me parece, o sea, evidentemente es cómica, es una serie cómica. Lo que pasa es que ellos lo hacen muy en serio y a veces están muy pasados. O sea, Tom, Greg no son personajes sutiles, pero es un comediante haciendo sátira de los ricos. De los ricos, como nos gusta eso. Bueno, como siempre, vamos a intentar evitar los spoilers, aunque ya creo que ya ha pasado tiempo para que nadie se queje, para hacer un recorrido por esta temporada, para saber qué es lo que ha ido pasando en la familia Roy y cómo nos lo han contado. Pues sí, esa incapacidad de vencer a su padre tiene diferentes orígenes en cada uno de los hijos. Kendall ha seguido luchando contra sus demonios como drogodependiente, también convertido un poco en meme, como decís. Shiv es una hipócrita egocéntrica y Roman, un niño grande que no quiere madurar. Connor está demasiado ocupado soñando con ser el presidente de Estados Unidos, una idea aparentemente cada vez más peregrina. El final de temporada se traslada a la Toscana, donde todos ellos jugaron una partida de Monopoly en la que se retratan perfectamente. Un 7, perfecto. Anda, me he librado de ir a la cárcel. Otra vez. ¿Vas a vender eso? Sí. ¿Qué? Me parece que has estado haciendo trampas sin querer. Solo he robado para poder ganar. Robar es parte de la gracia. Tía, Shiv, ¿a ti eso de robar a la gente te parece bonito? Hacer trampa al Monopoly es el colmo. Y luego está Logan Roy, el patriarca, uno de los grandes personajes de la ficción actual. Con él se ha dado el salto desde ese antihéroe más popular hacia el villano más absoluto, corrupto y podrido. Al inicio de esta temporada hablamos con el actor, con Brian Cox, con ese actor que interpreta a este Murdoch tan apasionante, sobre el reflejo de la serie en otros personajes reales. Es un reflejo de la gente que pierde el contacto con el mundo, que no tiene constancia de lo pobre que es el mundo, del estado en el que viven el resto de las personas. Pueden verlo y saberlo, pero no les afecta. Probablemente sí les pasa a Bill Gates, porque pone el dinero en la misma dirección. Así que algunos sí son conscientes. Logan sé que no, y no estoy seguro sobre Rupert Murdoch, porque él es muy hermético. A veces no puedo llegar a su fondo. En él creo que hay cierta misantropía. Hacía Borja comentarios con el corte del Monopoly, que es verdad que una de las acusaciones de la serie es que no es sutil y que lo de los movimientos de cámara ya lo hemos visto. Pero a ver, vamos por partes. La sutileza es uno de los conceptos, desde mi punto de vista, más sobrevalorados. Como espectadores, sobrevalorados. Tanto esta serie como en The Queen, yo recuerdo, en The Crown, la serie sobre la reina, recuerdo, había un episodio donde iba la reina visitando a todos sus hijos y había un momento en que el personaje de la reina hacía una escaleta, o sea, como que veías incluso los números de guión, en el sentido de que muchas veces se habla de sutileza y muchas veces la sutileza es la no comunicación, no te enteras de lo que está pasando en nombre de la sutileza. Y creo que esta serie, pues verborreica, evidente y todo eso, es uno de sus valores, o sea, no es una serie... muchas veces se habla, ¿no? Es que se deja todo mucho al diálogo. Es que tú imagínate un capítulo de Succession que no tuviera una secuencia sin diálogo de Succession. Solo hay helicópteros volando por la Toscana. Es la única secuencia sin diálogo que hay. Y luego el tema del movimiento de cámara, pues no sé. Es decir, que es que las mejores series de comedia... O sea, antes se podía pensar que no se podía hacer una serie de comedia cámara al hombro, viendo las telecomedias típicas. Aparece The Office... Bueno, pues si vieras The Thick of It, tendría que tomarse el público una biodramina, porque en realidad es bastante más mareante. No, yo creo que tiene ese estilo directo que hemos visto en VIP, que hemos visto pues eso en The Thick of It, en The Office, y que le pega mucho y que acompaña mucho el tipo de interpretación que tiene, ¿no? Yo no sé exactamente cómo se rodará Succession, pero imagino que lo rodarán con muchas cámaras, harán muchas tomas, y al final el estilo es el resultado de ese tipo de interpretación, no al contrario. Bueno, Succession es una serie dramática, comedia, antes hablábamos de esa dicotomía, pero compite en la temporada de premios en drama, o sea, está nominada a los Globos de Oro en drama, que veremos si hay Globos de Oro o no, pero como decíamos, tiene mucho humor. Tú antes mencionabas el momento de los vinos, la cárcel, las cárceles y tal, un momento glorioso donde los haya, nada sutil, fotopolla. ¿Qué es eso? Oh, Dios. ¿Por qué las envías? No sé, es en plan... Esta es mi polla. ¿Como en plan que te follen? La gente suele mandar fotos de sus pollas. ¿La gente se manda fotos de sus pollas? Sí, ¿sabéis qué es una fotopolla? Bueno, nosotros publicamos muchos periódicos de gran tirada, así que sí, hijo. Probablemente esta palabra la inventamos nosotros. ¿Pero por qué?
¿Por qué? No lo sé. Es en plan, aquí está mi polla, supongo. Bueno, ¿en qué se basa el humor de la serie? ¿Cómo es el humor de Succession? El humor, pues es una comedia negra en el sentido de que básicamente la risa viene del sufrimiento de la gente. Es decir, que no creo que sea una comedia optimista, sino que viene un poco del cinismo. Es una serie... O sea, quiero decir que de igual manera que tú veías, pues eso, me acuerdo de Dinastía o Santa Bárbara, me da igual, cualquier culebrón de estos, y el cinismo no estaba instalado, todo era de verdad, los sentimientos eran de verdad, pero hay una mirada muy cínica en todo lo que es Succession. Entonces yo creo que el humor viene fruto de nuestro tiempo. O sea, no te vas a creer que la gente es maravillosa ni que tiene buenas intenciones, sino te vas a pasar todo lo contrario. Entonces yo creo que es la gran cosa, que habrá gente a que le parezca un drama y habrá gente que piensa que es una comedia, pero viene todo de que básicamente, si hubiera que definir con una palabra la serie, es el cinismo. Y hablabas de los guiones, de las conversaciones entre los personajes que al final son el eje de toda la serie. Pero ¿por qué son tan brillantes? ¿O son más brillantes que las interpretaciones? ¿Están a la par? Vamos, porque son brillantes porque el guionista es buenísimo. Bueno, no solamente el creador, sino todos sus compañeros. Luego el reparto. A mí, por ejemplo, con el personaje de Kieran Culkin, que al principio lo veía más impostado, más forzado, me he ido enamorando. Yo hablo a un nivel de espectador que ve episodio a episodio, semana a semana, ¿no? Me he ido enamorando porque, bueno, desde luego su amor platónico y no platónico, más físico, hacia la directora general, ese Harold E. Maude particular que tiene ese personaje, pues resulta que te encariñas muchísimo con él y es un personaje que a mí me ha ganado muchísimo. De igual manera que Kendall cada vez creo que caía más en la caricatura, aunque creo que en el último episodio, los dos últimos episodios, es maravilloso ver a Kendall ahí. Pero sí que es verdad que claro, que al final lo que tiene una serie siempre son fluctuaciones, ¿no? Personajes que te gustan más al principio. ¿Y esta no juega mucho con eso? O sea, quiero decir, no juega mucho con darle la vuelta cuando todo el mundo va con Shiv, entonces le da la vuelta. Claro. ¿No peca un poco de hacerte ese...? Es que yo creo que justamente, normalmente estas series de ricos y millonarios pecan siempre de un gran defecto, que es el gran defecto de los ricos también lloran, de pobres niños ricos, ¿no? Esta gente en realidad sufre y todo eso. Lo bueno de esto es que ves que humillan a Tom, al marido de Shiv, le humillan muchísimo porque es un palurdo y la reacción de él no es que te encariñes con él, porque enseguida va a su subalterno a hacer lo mismo. Con lo cual creo que en realidad nunca te están diciendo los ricos también sufren, sino que dicen, si a este le hacen sufrir, va a hacer sufrir a uno más abajo, porque humillan mucho. O sea, en cuanto le coges cariño a un personaje, le verás en la siguiente secuencia tratando mal a un camarero, o tratando mal a una sirvienta, o tratando mal a un subalterno. Entonces, creo que en eso es muy hábil en cuanto a que empatizas con ellos, porque les sigues y porque te interesa ver lo que les pasa, pero no te encariñas suficiente como para entender por qué son así. Es que yo no se puede entender por qué son así. Simplemente son imbéciles y tienen lo que los americanos dicen daddy issues. Se puede llamar daddy issues la serie. Totalmente. Bueno, pues en esta radiografía sobre las élites de poder también hemos asistido a la hipocresía del sistema político norteamericano. Hemos corroborado que la presidencia no se decide solo en las urnas, sino también en lujosas habitaciones de hotel. La familia, en uno de los capítulos, asiste a una conferencia del Partido Conservador, que no es más que una carrera para encontrar el candidato perfecto a la presidencia. Jared Macken es uno de ellos, un supremacista blanco con aires trampianos y peligroso admirador de regímenes fascistas, que hace que Shiv vuelva a plantearse una vez más en esta temporada esa lucha interna entre su herencia familiar y sus convicciones. Mencken es un integrista y un xenófobo de mierda. Es tóxico, es de pensiones para todos, aborto para nadie. Y su idea de la diplomacia es salir de caza con Víctor Orbán y abrir la guerra comercial con China. Sí, soy dura y sé que una cosa es hacer promesas y otra es llevarlas a la práctica, pero aún así está fuera de nuestra tradición política. Ha hablado de quemar Coranes y de expedir él los pasos de está prensa. jugando con la ventana, Overton. No No va a sabes quemar ni qué ningún coño es Corán. eso. Yo sí. Es abrir la boca y empezar a saltar los Dios, sindicalistas. deja de hacerte Pepito Grillo. Solo conseguirás hacernos Y tú deja de ser helada que susurra esvásticas al oído de papá. ¡Pum! Y dale, esa mierda ya No huele. digo que vaya a instaurar el Tercer Reich, pero estoy realmente preocupada de que podamos acabar en un pozo de mierda ruso-brasileño berlusconiano. Bueno, tú que has hecho muchas, no sé si sátira política, pero sí que has tratado la política en tus películas y en las series, ¿cómo crees que está tratada aquí?
cómo crees que está reflejada? Porque hay muchas menciones, hay menciones a Franco, al fascismo, hay menciones a cómo se toman, como decía Dani, cómo se eligen los presidentes. Sí, pero sí que es verdad que en realidad está hablando del poder en general y que bueno, dicen la pasa. Sí, bueno, la pasa. La pasa. Sí, pero tú crees que se refiere a la pasa, porque pueden ser muchos presidentes de Estados Unidos, ¿no? Hay muchas pasas. Hay muchas pasas en la lista de presidentes, hay muchas pasas. No, yo creo que en realidad simplemente habla del dinero, del poder y con quién más convenga, ¿no? De igual manera que aquí justamente estaba en un consejo conservador, de repente está Shipp, que representa a eso que los conservadores o la gente más de ultraderecha de Estados Unidos odia, que son las élites culturales, gente que, como dice Jiménez Los Santos... Así todo Jiménez Los Santos en el cine enlace. Por supuesto. Como dice, que vuelen por encima de la nariz. O sea, quiero decir, y le hago un golpe al micro y todo. ¿No? Que hablaba de Espinosa los Monteros y Monasterio, que dicen que son como tan pijos que huelen por encima. Que les huele a mierda todo. Entonces, por eso llevan la nariz tan arriba. Entonces, quiero decir que en realidad, por mucho que haya una crítica, y estábamos oyendo el corte de Shipp hablando de esto no puede ser, luego Shipp es una pijaza completamente... Claro, Shipp te dice, mira, esta es una tía más cabal, no tan machista, tal, no sé qué, pero luego ves que a su marido le trata como un trapo, que es muy ambiciosa. Es decir, que tiene para todos. Y esa ambigüedad creo que es buena en la serie y que creo que también en la cuestión más ideológica y política. Tú ves a Logan Roy que podría apoyar a un gobierno comunista o a un gobierno ultraconservador. Es decir, que yo creo que la haría igual. O sea, entonces, en ese sentido, creo que la serie detecta muy bien esa cosa de que la economía se arrima al sol que más calienta, ¿no? Muy bien explicado. Bueno, además de los personajes... Muy bien explicado. Muy bien explicado. Pero ¿sabes por qué ha estado muy bien explicado? ¿Por qué? Porque he citado a Federico Jiménez Dos Santos. Por eso dos veces, además. Lo has citado 2 veces. Si digo 3, se aparece. Sí, no, gracias. Vale. Paremos esto. Además de los personajes secundarios de Jerry o de Cal, que están siempre ahí moviendo los hilos desde las sombras, esta temporada también ha tenido 2 nuevos nombres que han puesto en jaque a los Roy. Son 2 multimillonarios que no visten de traje. 2 nuevos empresarios que han puesto contra las cuerdas a los Roy y que les han recordado que en la mayoría de ocasiones hay un pez más grande en el mar, incluso para los Roy. Adrian Brody apareció en el 4º capítulo como un inversor multimillonario con el 4% de las acciones y con la capacidad de echar un pulso a la familia y forzarla, enfrentarla para entenderse contra un bien común. Soy de la opinión de que, a fin de cuentas, trabajáis para los accionistas, para mí. Pero yo creo que tú crees que soy un mierda seca que tuvo suerte una noche en el casino, que va de millonetis y al que le mola daros el coñazo por placer, ¿verdad? Pero os tengo por los huevos. Ha dicho millonetis, Borja. Millonetis. Eso es lo que me decía María Guerra. Cuando habíamos Has mencionado a Jiménez Los Santos y a María Guerra. Sí, bueno, fíjate. ¿Qué es esto? Que empieza la lucha. Pero o sea, lo increíble es que tú o María Guerra o quien esté aquí en la SER se piense que hay fajos de dinero que van directamente de la taquilla al bolsillo de los guionistas. Es de una ingenuidad. Que no sé, en Succession no cabría. No, vamos, desde luego es que es así. Bueno, Adrian Brody, primer millonetti, segundo millonetti. Alexander Skarsgård, ese millonetti con aires de hippie, cuya presencia es un enorme desencadenante en todo lo que ocurre al final de la temporada. Está interpretado por este actor interpreta a Lucas Matson, el CEO de Goyo, una empresa de tecnología en ascenso especialmente atractiva para la familia Roy. Matson quiere una fusión entre iguales, pero la familia no está dispuesta. Otro jarro de agua fría para los Roy, que se dan cuenta de que su imperio no es tan imbatible como ellos creen en un negocio donde están quedando un poquito obsoletos. Todo el mundo habla, en serio, todo Cristo habla del catálogo del último gran imperio mediático unido a la superplataforma de streaming. Es obvio que encajamos, ¿no? Dicen que encajamos. Hablando de millonetis, hay un tercer millonetti que no sale en Succession, pero que está en... El productor de Succession es Adam McKay, y está en la nueva comedia de Adam McKay, que tiene un poco que ver, o sea, este retrato de los nuevos ricos, que no llevan... que son muy guays, pero son igual de... perdón, hijos de puta que el resto, ¿no? Bueno, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, a ver, bueno, es que en realidad yo creo que uno de los puntos buenos, yo estaba hablando de que el personaje de Kendall quizás esta temporada me ha parecido un poco caricaturesco y todo eso, pero el lado positivo es que ha retratado maravillosamente bien a esos millonarios tipo Elon Musk o Kanye West, o sea que de hecho veías
que en la fiesta se vestía exactamente igual. O sea, el paralelismo era brutal. Es decir, que ahí sí que han atinado muchísimo. Y es verdad que o sea, nuevos perros con el mismo collar, en el sentido de que por mucho que disfracen mucho de avance, de liberal, o sea, de tonterías, que son lo mismo básicamente, y ahí sí que creo que la serie atina muy bien, ¿eh? Bueno, pues Borja Coveaga, ha sido un placer hablar contigo de Succession. No sé si tienes algo más que añadir, alguna vieja gloria más que mencionar. O sea, has puesto en el mismo saco de viejas glorias a María Guerra y a Federico Jiménez Los Santos. Yo creo que con eso ya no puedo superarlo, no puedo ir a más. En ese bueno, sentido. Guionista, director, amigo, compañero, gracias. Un placer estar en el Cine en la SER. Encantado de estar aquí hablando de series de otros. Gracias. Y terminamos el Cine en la SER. En la dirección técnica ha estado Juan Carlos Ingelmo, en la producción y las redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez. Volvemos la semana que viene. Adiós. But you're still the one pool where I'd happily drown. And take me off your mailing list for kids who think it still exists. Yes, for those who think it still exists. Maybe I'm wrong, and maybe you're right. Maybe I'm wrong, and maybe you're right. Maybe you're right. Maybe I'm wrong, and just maybe you're right. And maybe Mother told you true, and there'll always be somebody there for you, and you'll never be alone. But maybe she's wrong, and maybe I'm right, and just maybe she's wrong. Maybe she's wrong, and maybe I'm right, and if so, here's their answer. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.